Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estén viendo esta aula virtual. Soy Camila Valdés, enfermera profesora del curso, y vamos a ver el día de hoy los cuidados de enfermería en situación de desastre. Los objetivos del curso, como ustedes tienen en su programa, es contextualizar los desastres, conocer los tipos de desastres, conocer el plan de protección civil, identificar el desarrollo local para el abordaje integral de los desastres, identificar la importancia del rol en las situaciones de desastre y reflexionar sobre el rol de enfermería en los desastres. Como primera sugerencia o como primera misión, les voy a decir que siempre sigan sus sueños. Pero específicamente para esta clase vamos a seguir este link primero, que va a contextualizar un poco el tema. El 6 de septiembre de 2009, una fuerte lluvia cayó sobre las laderas del sector de la Ermita en Farellones. Además, en el lugar se estaba construyendo un terraplén, lo que produjo una luz de barro. Decenas de personas quedaron atrapadas por largas horas en los centros de esquí. Más de 200 vehículos tuvieron que ser evacuados. Es junio de 1997 y el fenómeno del Niño afecta con un fuerte temporal a gran parte del país. En medio de las inundaciones que se registran en diferentes puntos, una catástrofe afecta a la tercera región. Es el aluvión de Copiapó. Fuertes lluvias y salidas de ríos provocan que el agua supere los 50 centímetros. Calles enteras se inundaron. Un camión del ejército que se encontraba realizando labores de ayuda se volcó. El temporal dejó un saldo de 7 víctimas fatales. En 1982, Chile sufrió uno de los peores temporales de su historia. Prácticamente toda la ciudad quedó inundada. El río Mapocho se desbordó y las imágenes impactaron a todo el país. Más de 6 millones de afectados fue el saldo del intenso temporal. Es uno de los mayores desastres que han afectado a la región metropolitana. El 3 de mayo de 1993, una luz de barro y piedras afectó a vecinos que vivían cerca del sector de la Quebrada de Macul. La avalancha de barro arrasó con todo a su paso. Más de 30.000 personas fueron damnificadas. Es una verdadera tragedia, como lo señalaron las propias autoridades edilicias, una tragedia que no se pudo prever, según informaron. Ahí están las imágenes que nos muestran el rescate que está efectuando Carabineros en este helicóptero. 26 personas perdieron la vida. Fueron las precipitaciones en altura con temperaturas medianamente altas las que provocaron el desprendimiento de hielos y agua. En 1991 se registró uno de los peores aluviones del siglo pasado. Fue la madrugada del 18 de junio, cuando un fuerte temporal afectó a Antofagasta. El agua llegó hacia distintas quebradas y luego hasta las casas. 91 muertos dejó la luz y más de 30 desaparecidos. Con la llegada de cada temporal, la pregunta es si aprendimos de nuestras tragedias. ¿Estamos preparados para enfrentar sistemas frontales extremos con lluvias y fuertes vientos? Tras ver este video, los invito a reflexionar un poco, quedándonos principalmente con las últimas preguntas que plantea el narrador, que es si aprendemos principalmente de nuestras tragedias y si estamos preparados para vivirlas. Como advertencia, ya que pueden adelantar o retrasar esta aula virtual, si pasan a la siguiente diapositiva sin reflexionar al menos un minuto, la presentación se autodestruirá. Tras esta reflexión, hagan un poco de memoria también y piensen cuál es el mayor desastre que ustedes recuerdan. Ya con esta contextualización podemos definir un poco el concepto de desastre. ¿Cierto? Un desastre definido por la Federación Internacional de la Sociedad de Cruz Roja es un evento calamitoso, repentino o previsible que trastorna seriamente el funcionamiento de una comunidad o una sociedad.
y causa pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordan la capacidad de esta comunidad o sociedad, afectada para hacer frente a la situación a través de sus propios recursos. Frecuentemente está causado por la naturaleza o en algunos casos también puede deberse a la actividad humana. También podemos ver que la palabra tiene su origen en el latín, donde des es negativo, desafortunado, y astre es astro o estrella. Por lo tanto, tiene una concepción de que las desgracias son derivadas a través de los astros o de los dioses, y que va más allá un poco del control humano. El concepto entonces de desastre se lleva a cabo con la integración de diversos elementos. Uno de ellos es el riesgo, definido como la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas como la muerte, pérdidas económicas de una sociedad que pueda deberse al resultado de una interacción entre una amenaza de un origen natural o antropogénica o las condiciones de vulnerabilidad que tiene cierta comunidad o cierta población. Sumado además a la incapacidad de reducir sus consecuencias, o sea, de mitigar estas acciones. Estos, a su vez, son influenciados un poco por la sociedad. Hay que ver que el desastre no solamente es un elemento que pueda deberse a condiciones naturales o humanas, sino que además el desastre tiene que ser visto como un elemento social. Todos estos elementos entonces llevarían finalmente a desencadenar un desastre, que como ya habíamos dicho, puede deber a la interrupción en el funcionamiento de una comunidad o una sociedad, según lo que dice Raceto. Entonces podemos ver que hay diferentes tipos de desastre para adentrarnos un poco más a las definiciones precisas. Hay desastres que son naturales, que son causados por variables meteorológicas, geológicas, biológicas y que ocurren de forma más independientes que al accionar humano. Esto quiere decir que en ocasiones pueden ser un poco más inesperados, pero hay algunos que se han descrito que tienen patrones cíclicos a lo largo de la historia. Estos son, por ejemplo, los incendios, las inundaciones, los terremotos, las epidemias o pandemias, la sequía, los tornados y los huracanes, o sea, cualquier acción que se deba a la naturaleza. Nuestro querido Chile, en ese sentido, ha sufrido una cantidad de desastres naturales importantes a lo largo de la historia. Esta es una noticia tomada del diario La Nación en abril del 2015, donde describía que de las catástrofes más comunes en el mundo, Chile pueden ocurrir todas y estas ocurrieron todas en ese año. Llegaron una tras otra, los incendios, los terremotos, la sequía, las erupciones, inundaciones y los alud. Solo parece que da la remota posibilidad de que un meteorito impacte Santiago. En los últimos 15 días, Chile tuvo 4 grandes desastres. El peor fue en el norte del país. Y acá describen un poco la cantidad de desaparecidos, damnificados y viviendas dañadas. Por lo tanto, Chile es uno de los países en donde nosotros tenemos una realidad y ha descrito en los últimos 30 años, en los últimos 35 años, cerca de 70 desastres de origen geológico, según el Servicio Nacional de Geología y Minería. Los otros tipos de desastres son los que son finalmente provocados por el ser humano, son resultados de acciones que pueden ser accidentales o intencionales y que tienen impactos obviamente negativos en las personas y la sociedad. También son llamados antropogénicos o tecnológicos, ya debido a la acción de los humanos sobre la naturaleza. Por lo general son más bien sin advertencia, por lo cual no permiten una preparación, a diferencia de los naturales que en ocasiones se describe una periodicidad más cíclica. Por ejemplo, que describen cierta cantidad de terremotos cada 100 años con ciertas magnitudes. Eso no es posible describirlo con los tipos de desastres provocados por el hombre. Acá tenemos los accidentes de transporte, los atentados terroristas, los accidentes radioactivos, los artefactos explosivos, accidentes industriales, accidentes aeronáuticos y manifestaciones civiles, por ejemplo, violentas como las guerras. En la actualidad nosotros podemos ver ciertos países en los que viven en situación de guerra, viven en situación bélica principalmente. Según la OMS, 35 personas mueren cada hora como consecuencia de los conflictos armados en el siglo XX. Las mujeres en este caso, los niños y las personas mayores que viven en situación de conflicto son especialmente vulnerables. Y acá tenemos uno de los elementos mencionados anteriormente como la vulnerabilidad. Y necesitan tener acceso y cuidados y asesoramientos adecuados que les ayuden a mantener y recuperar la salud física y emocional, según describe el Consejo Internacional de Enfermeras en el 2012. Por lo tanto, es un tema bien actual el tema del conflicto armado a nivel de diversos países, principalmente. Ahora quiero que veamos otro link
otro link, otro video que tiene relación un poco con los conflictos armados y cómo nosotros los vivimos en la actualidad, cómo hay diferentes desastres que son más antropogénicos. Y la idea es que puedan ejemplificarlos un poco a través de este video. Los 10 desastres más costosos de la historia hechos por el hombre. 10. Titanic. 150 millones de dólares. El Titanic es probablemente el más famoso accidente en la historia gracias a Leonardo DiCaprio. El barco se hundió en su viaje inaugural desde Reino Unido a Nueva York, después de chocar con un iceberg en 1912. El hundimiento del Titanic causó la muerte de más de 1.500 personas y es considerado uno de los barcos más lujosos que jamás se hayan hecho. El Titanic costó 7 millones de dólares para construir. Eso es unos 150 millones de dólares el día de hoy. 9. Colisión de trenes en Los Ángeles. 500 millones. El accidente ocurrió el 12 de septiembre del 2008, cuando un tren de carga de Union Pacific y un tren de pasajeros de Metrolink chocaron frontalmente en el distrito de Chatsworth. Fue uno de los peores accidentes del tren en la historia de California, donde 25 personas perdieron su vida. Se concluyó que el tren Metrolink ignoró señales de aviso ya que el conductor estaba revisando mensajes de texto. Este error fatal hizo que la compañía de trenes perdiera alrededor de 500 millones de dólares en daños y demandas. 8. Choque del bombardero B-2, 1.4 mil millones de dólares. El bombardero B-2 se estrelló poco después de despegar el 23 de febrero del 2008. Investigadores culparon a datos distorsionados en las computadoras del control de vuelo. Esto hizo que la aeronave hiciera un repentino movimiento boca arriba, lo cual causó el accidente. La aeronave era solo uno de 21 jamás construidas, convirtiéndose en el accidente de aviación más caro de la historia. Afortunadamente, ambos pilotos fueron capaces de salvar su vida. 7. Derrame de petróleo de Exxon Valdez, 2.5 mil millones de dólares. El derrame de Exxon fue tan costoso debido a su ubicación remota, la cual solo era accesible por helicóptero y barco. El 24 de marzo de 1989, 10.8 millones de galones de petróleo se derramaron cuando el capitán del buque, el cual se reportó que estaba borracho, dejó los controles para descansar. Poco después, el barco chocó contra un arrecife, dejándole a Exxon una enorme factura de limpieza. 6. Plataforma petrolera Piper Alpha, 3.4 mil millones de dólares. En aquellos tiempos, Piper Alpha fue uno de los productores de petróleo más grandes del mundo. En 1988, como parte del mantenimiento de rutina, técnicos revisaron las válvulas de seguridad, las cuales son esenciales para prevenir la acumulación peligrosa de gas líquido. Por desgracia, los técnicos cometieron un error y olvidaron sustituir una de estas. Más tarde, un técnico presionó el botón de inicio y el accidente ocurrió. Dentro de 2 horas, la plataforma de 300 pies estaba envuelta en llamas. Con el tiempo se derrumbó, matando a 167 trabajadores y resultando en 3.4 mil millones de dólares en daños. 5. Transbordador espacial Challenger, 5.5 mil millones de dólares. El transbordador fue destruido 73 segundos después de su despegue el 28 de enero de 1986. Esto debido a defectos internos en el transbordador, los cuales provocaron la explosión masiva. Muchos coinciden en que la NASA tomó malas decisiones de lanzamiento ese día. El costo de la investigación, sustitución del equipo perdido y reemplazar el transbordador espacial fue de alrededor de 5.5 mil millones de dólares el día de hoy. 4. Derrame de petróleo de Prestige, 12 mil millones de dólares. En el 2002, una tormenta azotó al buque lleno de petróleo, el cual el capitán pidió ayuda a las autoridades españolas para llevar a su nave al puerto. Dichas autoridades ordenaron que se alejara de sus costas. El capitán entonces pidió ayuda a los franceses y portugueses, pero solo obtuvo la misma respuesta. La tormenta terminó siendo demasiado para el buque, el cual se partió en 2 y se hundió, derramando 20 millones de galones de petróleo al mar. 3. Accidente del transbordador espacial Columbia, 13 mil millones de dólares. El transbordador Columbia se desintegró durante su reentrada el 1 de febrero del 2003, arrebatando la vida de todos los miembros de su tripulación. Un pequeño trozo de espuma aislante se había roto y golpeó el ala.
condenando el intento de reentrada de la tripulación antes de que dejaran la atmósfera. $500 millones se gastaron en la investigación, convirtiéndola en la investigación de accidentes de aviación más costosa en la historia. Se cree que el desastre fue causado principalmente por fallas de ingeniería. 2. Derrame de petróleo de BP, $42.000 millones. El 10 de abril del 2010, el desastre de petróleo más grande hecho por el hombre en la historia ocurrió. Después de una explosión la cual cobró la vida de 11 personas, el petróleo comenzó a brotar en el fondo del océano. El derrame tomó 4 meses para ser detenido. Y no solo costó millones de dólares, sino también fue responsable de la muerte de miles de criaturas marinas protegidas y en peligro de extinción. Una investigación reveló numerosas deficiencias en los sistemas de operación y BP terminó admitiendo su culpa por el accidente. 1. Chernobyl, $200.000 millones. El 26 de abril de 1986, el mundo fue testigo del accidente más caro de la historia, el desastre de Chernobyl. Ampliamente considerado como el peor accidente de planta nuclear en la historia, se desató cuando una explosión y fuego soltaron grandes cantidades de partículas radioactivas en la atmósfera, las cuales se extendieron sobre gran parte de Europa. 1.7 millones de personas se vieron directamente afectadas por el desastre, con una cifra estimada de 125.000 muertes. El accidente se atribuyó oficialmente a los operadores de la planta, los cuales violaron procedimientos de operación y eran ignorantes de los requisitos de seguridad necesarios. Nuevamente la invitación a reflexionar y conociendo ya algunos ejemplos que hemos nombrado de los tipos de desastre, quisiera preguntarles qué creen ustedes que se puede hacer con estos desastres que ya puedan deberse por situaciones naturales o provocados por el hombre. Como mencionamos anteriormente, nosotros tenemos una situación nacional bastante particular, en donde los desastres más bien naturales como los terremotos, la sequía, los incendios, etcétera, son bastante recurrentes en Chile y han desarrollado quizás en los chilenos una capacidad de sobreponerse a estas adversidades diferentes a otras situaciones nacionales de otros países. A lo largo de la historia, entonces, el gobierno también se ha preocupado en velar por el desarrollo de un sistema de protección civil, o sea, un sistema que proteja finalmente a las personas de esta comunidad, de esta nación. Y además una política nacional para la gestión de riesgos de desastre. Tenemos esta línea de tiempo en donde ya en 1965, a través de un decreto, permitieron declarar a las zonas que eran afectadas por algún desastre natural como zonas afectadas. Esto quiere decir que se favorecían y se derivaban ciertos recursos y ciertos beneficios específicamente para esas zonas. En 1974 se creó la Oficina Nacional de Emergencia, que conocemos hoy día como ONEMI. En 1977 además se creó el Plan Nacional de Emergencias. En el 83 además se conformaron los comités de emergencia regionales, provinciales y comunales, que son los COE, que permiten una organización más específica en las diferentes zonas afectadas. Y en el 2002 se creó el Plan Nacional de Protección Civil. Esto nos lleva a cuestionarnos qué es la protección civil. Esta es una protección a las personas, a sus bienes y al ambiente ante una situación que sea de riesgo, que sea colectivo, sea de origen ya natural o provocado por la actividad humana. En Chile es ejercida a través de la coordinación de la ONEMI. Como pueden ver en el organigrama, tenemos diferentes instancias del gobierno que tienen relación ya sea directa, de asesoría o de coordinación técnica con diferentes elementos. Tenemos la Presidencia y el Ministerio del Interior, que se relaciona directamente con asesoría a través de la ONEMI, y esta hacia abajo se relaciona con la Dirección Regional de Protección Civil, con la Dirección Provincial de Protección Civil y con la Dirección Comunal, las cuales a través de asesorías también se relacionan ya sea con la Intendencia Regional, con la Gobernación Provincial y con la Municipalidad. Esta coordinación tiene una misión hacia la protección civil que abarca la prevención, como la supresión de ciertos eventos o la mitigación, finalmente, para disminuir o limitar los impactos que puedan tener ciertas amenazas o ciertas vulnerabilidades, y así reducir al máximo el impacto de estos, la preparación adecuada mediante planes concretos de respuesta, una ejercitación y una clara información, finalmente para responder eficaz y efectivamente cuando una emergencia o desastre se haya podido evitar.
La política nacional está enfocada hacia la gestión del riesgo de desastre en Chile como una necesidad de contar con un marco de referencia, un marco guía que logre reducir de manera considerable los efectos adversos que causan las catástrofes en el país. Es por esto que a través de los años, como yo les mostraba la línea del tiempo, y ya en el 2002 se creó la última modificación del Plan Nacional de Protección Civil, que ustedes deberían haber revisado e indagado en su bibliografía mínima, en donde este plan, este documento, rige las normativas legales para que todo lo anteriormente que nosotros ya hemos conversado se logre cumplir. Lo que podemos encontrar en el interior de este documento habla principalmente de la forma de actuar, como ya les decía, y sobre el ciclo metodológico para el manejo del riesgo. Hay ciertas líneas estratégicas que nos van a dirigir esta reducción de riesgo que nosotros queremos lograr finalmente, que tiene que ver con estos 3 puntos específicos, estas 3 fases que están en rojo acá en la presentación, que es la prevención, la respuesta y la recuperación. Esto considerando como un ciclo metodológico porque dependiendo de los diferentes sucesos, dependiendo de las diferentes respuestas, esto va a tener una dinámica y un desarrollo de proceso como tal. En detalle encontramos subelementos de las diferentes fases. En la primera fase, que es la de prevención, podemos encontrar 4 subetapas, que sería la prevención o supresión, la mitigación, la preparación y la alerta. En la fase de respuesta vamos a encontrar que son todas las acciones que se realizan durante el evento, y en la fase de recuperación tenemos 2 subáreas, que es la de rehabilitación y la de reconstrucción. A la vez tenemos acá diferentes comités de protección que van a estar enfocados a la fase preventiva de respuesta y recuperación, considerando que la fase preventiva es a través del Comité de Protección Civil, a través del plan, y la de respuesta y recuperación a través de las operaciones de emergencia, o sea, a través de estas entidades que son provinciales, regionales y comunales. Desarrollaremos de forma específica cada fase, definiendo la prevención como las acciones para mejorar el resguardo de las vidas humanas, de las estructuras, de los bienes, en la medida que se genere una cultura preventiva. O sea, lo que busca la prevención es generar a nivel colectivo y nacional una cultura preventiva y una conciencia de las acciones pertinentes para esta fase, permitiendo que así a la vez la comunidad pueda ser lo más organizada posible, realizando una coordinación participativa, ya sea interinstitucional o intersectorial, que identifique las diferentes amenazas, los diferentes riesgos o las diferentes vulnerabilidades y los recursos que nosotros tenemos para analizar este riesgo, y que valide una planificación correspondiente. En este caso nosotros tenemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, una acción preventiva sería erradicar las viviendas de los lugares de riesgo. O sea, en el alud que hubo en Copiapó, las personas volvieron a construir sobre esos mismos cimientos o se trasladaron a zonas más seguras. En el borde costero, donde nosotros podemos ver que hubo diferentes tsunamis, las personas volvieron a sentarse en el mismo borde costero o el gobierno instauró ciertas medidas de protección. Y así con diferentes acciones. Podemos encontrar acá en esta fase de prevención, además, que para prevenir nosotros debemos conocer y considerar ciertos antecedentes históricos. Por lo tanto, nosotros tenemos este acrónimo que es el AIDEP, donde nosotros tenemos que, para prevenir, evaluar un análisis histórico de la situación, una investigación empírica, una discusión de cuáles serían los mejores elementos, una elaboración de ciertos mapas establecidos con el fin de conocer los lugares que podrían ser de más riesgo y una planificación integral. Recordemos que una de las subfases era la de la mitigación, que son todas estas actividades tendientes a reducir o a minorar los riesgos. Ya, por ejemplo, la creación de códigos de construcción para los edificios que sean sismoresistentes o obras de encauzamiento de los ríos que antiguamente han tenido algún desborde o alguna acción peligrosa contra las personas. Por lo tanto, esas son acciones que nosotros tenemos pensados que son de mitigación. En la fase de preparación, considerando la preparación como un conjunto de medidas y acciones previas al evento destructivo destinadas a reducir al mínimo las pérdidas de las vidas humanas o otros daños, organizando también medidas y procedimientos de respuesta y rehabilitación para actuar de forma oportuna y eficaz. Por ejemplo, acá en esta fase de preparación nosotros podemos contar con inventarios de recursos humanos y financieros, elaboración de planes de respuesta, capacitación al personal de la comunidad, entrenamiento operativo, información a la comunidad. Por lo tanto, nosotros prevenimos, hacemos una investigación, creamos herramientas para mitigar a través de esa investigación que nosotros realizamos y generamos actividades de prevención. Y aquí tienen que estar siempre informadas a la comunidad.
Y acá encontramos otro acrónimo que es el ACCEDER, donde nosotros vamos a encontrar principalmente ciertos elementos que nos van a ayudar a esta preparación. Por ejemplo, la A habla de las alertas y las alarmas, o sea, los sistemas de atención y aviso de la ocurrencia de emergencia que deben ser conocidos por la comunidad para que esta comunicación, que es el segundo elemento, pueda ser de forma oportuna. La C habla del plan, de la coordinación de este plan, que debe reflejar claramente las relaciones de comunicación entre los diferentes organismos intersectoriales o interregionales. Debemos además hacer una evaluación, una primera medición con el plan DEDOS que vamos a desarrollar más adelante, en donde nosotros tenemos que evaluar las consecuencias de cualquier evento adverso que nosotros podamos tener. Tenemos que concentrar y ponernos de acuerdo en las tomas de decisiones que van a ser finalmente quiénes las van a ejecutar, cómo se deben hacer, etc. Y ya la segunda evaluación y la reeducación del plan está más enfocada a la fase de respuesta, más que a la fase de preparación. Entonces, en la fase de respuesta, que corresponden a las actividades propias ante un evento destructivo y que se lleven a cabo de forma inmediatamente ocurrido el evento, el objetivo principal en verdad es salvar las vidas o reducir el impacto de la comunidad que pueda haber sido afectada y disminuir al máximo las pérdidas que puedan ser, ya sean humanas o pérdidas materiales. Ejemplo, acá tenemos la búsqueda de rescate, la asistencia médica, las evacuaciones, los alojamientos temporales, los albergues o los suministros de alimentos y abrigos. Y aquí continuamos nosotros con el acrónimo de ACCEDER, que permite finalmente a los administradores de la emergencia recordar fácilmente los aspectos que siempre deberán estar presentes en un plan de respuesta y que necesariamente requieren una adecuada preparación para su efectiva articulación. O sea, nosotros en la fase de preparación planificamos este ACCEDER para que la fase de respuesta nosotros lo logremos ejecutar. Tenemos también acá, para detallar un poco más de la fase 2, los sistemas de evaluación con el plan DEDOS. El plan DEDOS es un acrónimo también que nos ayuda a recordar lo que nosotros debemos valorar, que debemos evaluar. Debemos evaluar los daños, o sea, cuantificar los daños de las personas, los bienes, los servicios básicos, la infraestructura, el medio ambiente, siempre relacionado también con la geografía. Evaluar las necesidades, determinar las necesidades indispensables para la comunidad afectada. Las decisiones, que son las medidas o acciones que efectúan, que deben ser coordinadas por las autoridades, las organizaciones y la comunidad con el propósito de dar soluciones a las necesidades que nosotros ya pudimos valorar en cuanto a albergue, en cuanto a vivienda, en cuanto a infraestructura afectada, etc. Las oportunidades que nosotros podemos tener frente a esta situación en el tiempo específico, en las acciones y en las soluciones de emergencia adoptadas que podrían favorecer a que la disminución de riesgo se mitigue, y los recursos, o sea, cuantificar cuántos recursos nosotros vamos a disponer de forma tanto humana, material, técnica, monetaria, cómo nosotros vamos a desarrollar para que esos recursos puedan transmitirse a la población y cómo las instituciones y organizaciones del sistema de protección civil van a trabajar directamente en el control para la superación de la emergencia o el desastre. Para detallar un poco más los puntos dentro de las fases de ACCEDER en el sentido, por ejemplo, de la comunicación, nosotros debemos generar ciertos informes que puedan ser preliminares, técnicos de emergencia o del estado de la situación. Estos informes deben comunicar a la comunidad lo que está pasando y a las comunidades aledañas que pudiesen verse afectadas por esta situación. Por ejemplo, en el caso de Chaitén, cuando el volcán empezó a manifestar un posible riesgo, se evacuaron a las personas que estaban en el sector, pero además se sugirieron ciertos estados de la situación en donde debían evacuar ciertos radios a la redonda, y eso se fue comunicando. Por lo tanto, la gente, si no se comunica de forma oportuna, concisa y confiable, no va a poder reaccionar frente a una fase de respuesta. Y se van a activar en la comunidad diferentes alertas. Por ejemplo, la alerta verde es de vigilancia permanente. O sea, lugares donde nosotros podemos tener una situación de riesgo o de vulnerabilidad, pero no tenemos una amenaza instalada, pero sí vamos a tener una vigilancia permanente. Tenemos una alerta amarilla, que ya cuando una amenaza crece en extensión y en severidad, y llevándonos a suponer que quizás no va a poder ser controlada por los recursos locales. Acuérdense de los tres elementos: el riesgo, la vulnerabilidad y la incapacidad de responder a esta situación. Nos llevarían a un desastre. Por lo tanto, si nosotros ya suponemos que no podemos intervenir o no podemos llegar a una
supresión de este riesgo y esta vulnerabilidad, estamos en alerta amarilla. Y la alerta roja ya es cuando la amenaza crece en extensión y en severidad aún más, requiriendo en verdad la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para la atención de este control de este posible evento destructivo. Una alerta roja, de acuerdo al tipo de evento destructivo, podrá establecerse de inmediato sin que medie previamente una alerta amarilla. O sea, podemos pasar de una alerta verde a una alerta roja. Y además la respuesta también depende de la amplitud y de la cobertura que nosotros podamos tener de una situación afectada, obedeciendo también a la división política administrativa del país también. Y finalmente en la fase 3 nosotros tenemos la fase de recuperación, que corresponden a las actividades posteriores al evento destructivo y que tienen por objetivo volver al estado, al desarrollo como previo, a la situación previa en la que se estaba. Tenemos dos subfases, que es la de rehabilitación y la de reconstrucción, y podemos saber que la de rehabilitación corresponde principalmente al periodo de transición, comprendido entre ya que se finaliza, que culmina las acciones de respuesta y el inicio de la acción de reconstrucción, o sea, la etapa intermedia. Por ejemplo, acá tenemos el restablecimiento del agua potable, el restablecimiento de la energía eléctrica, el despeje de los caminos. Todos estos ejemplos son de rehabilitación. Y de reconstrucción constituye ya la reparación y el reemplazo a mediano o largo plazo de la infraestructura dañada. Por ejemplo, acá tenemos la construcción de viviendas, la construcción de edificios públicos, la reparación de las carreteras y los aeropuertos, la reforestación, recuperación agrícola, pavimento de carreteras nuevamente, ordenamiento territorial. Por lo tanto, son todas las fases que son más a mediano y a largo plazo. Nuevamente vamos a ver este link donde ustedes van a poder ver cómo una comunidad principalmente vivió esta fase como sin tener un desarrollo de preparación, sin tener un desarrollo de respuesta adecuado, sin tener un informe adecuado, cómo vivió la situación de reparación y de rehabilitación y reconstrucción a nivel local. ¿Son 2 horas de vuelo aproximadamente? 2 horas de vuelo. Bien. Comenzamos nuestro viaje en Santiago en el mismo avión a hélice que transportó algunos de los cuerpos de las víctimas del tsunami. 600 kilómetros separan a Chile continental del archipiélago de Juan Fernández. Mira, ¿la ves? Se logra ver, ¿no? A la vista, su isla más famosa, Robinson Crusoe. Esta es tierra de náufragos, esta vez golpeados por las olas en su propia casa. La jalea de escombros en los primeros días posteriores al tsunami daban cuenta del daño. Las autoridades del continente tampoco nunca nos informaron, a sabiendo que de acá se les comunicó aún cuando todavía estaban las líneas telefónicas funcionando, que teníamos indicios de un tsunami. Para el alcalde Leopoldo González, la falta cometida por las autoridades durante el terremoto es doble. Estos, los primeros chilenos en ser azotados por el mar, avisaron a sus compatriotas en el continente de que la ola iba en camino y la Oficina Nacional de Emergencia no acusó recibo de una información que podría haber salvado vidas. Así es, se informó, insisto, a las 4:35 de la mañana, el primer comunicado a la ONEMI Santiago, y la ola a Talcahuano llegó mucho más tarde, después de las 6 de la mañana. Pero habiéndose quedado sin casa, hay quienes sí exigen una respuesta. Para Julio Chamorro y muchos como él, mirar hacia adelante y volver a construir no pasa por ignorar lo ocurrido. Quiere que al golpe del martillo se sume el mazo de la justicia. Él y su familia han interpuesto una demanda. En nuestro caso familiar, que se perdieron 2 niños y mi abuela, las pérdidas humanas se podrían haber evitado. Con 5 minutos que nos hubiesen avisado, nos hubiésemos salvado todo, sobre todo los niños. Y más que más, solamente busca eso, ver la responsabilidad y muy importante sentar las bases para que esto tampoco ocurra nunca más. Bendigo esta tierra, estas islas hermosas del Pacífico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agua bendita para quienes fueron inundados. 4 cuadrillas de damnificados trabajan en el despeje de los escombros. ¡Otra cuchara, tía!
chica, no tengo. Hay que despejar, desenterrar, un calvario emocional. Para Juana Bartulo, el problema es que en la isla son todos como una familia. Es muy chico el pueblo y todos nos conocemos. Entonces es una pena muy grande cuando encontramos cosas, incluso ropa de niños que no están, de zapatos, cosas que uno siempre los ve y los reconoce. Es una pena muy grande. Zapatos, pantalones o un simple calcetín de Javier, Joaquín o de Matías. Algunos nombres de los niños detrás de la estadística. La chatarra da cuenta de lo que fue la vida en esta isla. Un antes y un después que aún queda en la memoria colectiva de los más de 800 habitantes en Robinson Crusoe, empeñados en recuperar su paraíso. Habiendo sido postergados, ¿habrá una reparación proporcional al olvido? Las pérdidas superan más de 100 veces el presupuesto anual de la municipalidad. Llevamos unos cuantos minutitos ya hablando del tema de los desastres, de la contextualización, de cómo debería ser la situación nacional y los planes principalmente. Así que los invito a que se tomen un break, se levanten, muevan las piernas, muevan los brazos, estiren la espalda, se tomen un cafecito para que luego al volver podamos seguir hablando del tema de los desastres con la atención que necesitan para esto. Una nueva invitación a reflexionar y quiero que piensen ahora cómo has actuado tú frente a una situación de desastre inesperada, cómo ha sido su reacción frente a esta situación, cómo vivieron el terremoto o cómo sus familiares también les contaron que ellos reaccionaron frente a diferentes eventos de desastre. Como describe la ONEMI, no somos iguales frente a las emergencias y los desastres. No todas las personas tienen una respuesta igual frente a diferentes emergencias o desastres. Las respuestas son distintas, son diversas y estas respuestas nosotros debemos conocerlas con el fin de que el desarrollar ámbitos de prevención o de respuesta a las emergencias consideren estas acciones que van a depender de la reacción de los individuos. Con ello el fin siempre es fortalecer las capacidades de cada uno y además reducir la reproducción de inequidades previas. La respuesta frente a los desastres está relacionada a la educación que nosotros podamos tener de ellos y a la manifestándose en verdad el desastre como un fenómeno social, como yo les contaba anteriormente con Raceto. Evidentemente, si una persona vive en Chile, está más acostumbrado a los terremotos, pero si por ejemplo viaja a Estados Unidos y de repente le toca vivir un evento de un huracán, su respuesta no va a ser la misma. Puede estar tranquilo frente a un terremoto, pero puede estar muy alterado frente a un huracán y viceversa. Por lo tanto, el comportamiento es mediado por la intuición y por las emociones que nosotros vamos a generar. Por lo tanto, estas reacciones van a ser resultado de un contexto social. Y tenemos unos polos bien opuestos, donde hay personas que van a tender más hacia la solidaridad, hacia el voluntariado, hacia esa necesidad de ayuda que puedan tener las diferentes personas, y otras que van a tender más hacia el caos, hacia el descontrol, hacia la desconfianza social, los saqueos que nosotros podemos haber vivido durante el terremoto que ustedes vieron por las noticias. Por ende tenemos estos dos polos opuestos que describen la reacción de las personas frente a diferentes situaciones de desastre. Y también, según Cornejo, hay una cierta respuesta que está más enfocada al tema del género. Hay ciertas similitudes entre hombres y mujeres en donde ambos van a desarrollar una capacidad de prever ciertos peligros, afrontar ciertas emergencias o desastres y tender más hacia un elemento común que sería la familia, la protección, el cuidado y la organización para mantener a la familia estable. Las actividades de las mujeres están más enfocadas a la tarea de limpieza, alimentación en los albergues, organización y clasificación de ciertas donaciones, cuidado a los niños, a los ancianos discapacitados, etc. Y tienen mayores índices de trastornos emocionales después de las emergencias también. Versus a los hombres que responden un poco más a las necesidades como básicas de obtener comida, de obtener agua, de participar en las labores de búsqueda, de seguridad, de remoción de escombros, que tienen que ver un poco más con la fuerza que tiene el hombre para realizar estas actividades, que no necesariamente puedan ser por los opuestos, sino que tienden a esa realización de actividades. A nivel entonces de la familia y la comunidad, las respuestas que nosotros podamos tener como individuos son sumamente importantes. Por ende, tener una preparación en la familia, conocer qué miembro de mi familia le teme a los terremotos, qué miembro de mi familia no sabría cómo actuar en ciertas situaciones, generar roles a través de la familia. Recordemos el trabajo en equipo, o sea, cómo nosotros debemos preparar ciertos roles que tienen que ver con una preparación para ciertos eventos.
Y también una preparación de la comunidad a través de ciertos simulacros, por ejemplo, ya sea para sismos, para aluviones, donde la comunidad también se prepara para ciertas situaciones. ¿Cuál es el enfoque acá? En no saber cómo nosotros debemos responder ante un evento o un desastre, o cómo nosotros podemos recuperarnos de forma más rápida, sino es cómo nosotros estamos más preparados para que este evento no nos ataque. Nosotros podemos tener el riesgo, pero si estamos vulnerables y no sabemos cómo actuar, se va a desencadenar el desastre. Veremos este video cortito de Familia Preparada de la ONEMI para que ustedes puedan tener algunos conceptos y tips que puedan entregar a las diferentes familias. ¿Has escuchado hablar alguna vez que la seguridad comienza en el hogar? Ante esto, ONEMI presenta Plan Familia Preparada, una guía que fomenta el autocuidado y la prevención en las familias de Chile. Plan Familia Preparada permite identificar y reducir los riesgos en el hogar y el entorno, ayudando a las familias en la elaboración de un plan para definir qué hacer en caso de una emergencia. Es importante que te organices y conozcas los 8 pasos que tú y tu familia deben seguir. Paso 1. Información del grupo familiar. Paso 2. Identifiquen y evalúen las amenazas existentes dentro y fuera de la vivienda. Paso 3. Definan zonas de seguridad, lugares de protección, punto de encuentro y vías de evacuación en caso de emergencia. Paso 4. Dibujen un mapa de la vivienda. Paso 5. Definan roles en la emergencia. Paso 6. Elaboren un directorio de contactos en caso de emergencia. Paso 7. Armen un kit básico de emergencia. Paso 8. Practiquen el Plan Familia Preparada. No esperes que ocurra una emergencia. La preparación debe comenzar hoy. Ahora te invitamos a ingresar en familiapreparada.cl y trabajar en tu plan de emergencia. Para más información ingresa en onemi.cl. Estar preparados es tarea de todos. Todos por Chile. ONEMI, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Hemos dado una pincelada a múltiples conceptos, definiciones, características, cómo actuar, pero ¿cómo ves el rol de salud y de enfermería en los desastres naturales y humanos? Te invito nuevamente a reflexionar. Podemos tomarnos del caso de Florence Nightingale, que nosotros conocemos como la madre de la enfermería. Además, fue la primera enfermera de guerra. Ella introdujo los cambios en la sanidad militar y en las funciones de los hospitales militares. Nosotros tenemos que considerar que todos los desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre, o sea, antropogénicos, provocan siempre un gran número de lesionados, de heridos o de muertos. Por lo tanto, sus conocimientos y experiencias en este campo de la sanidad fueron reiteradamente solicitados por las diferentes fuerzas de los conflictos bélicos en ese tiempo. Por lo tanto, ha sido considerada la más grande enfermera de guerra de la historia, ya que fue encargada de introducir la ciencia de la salud en los hospitales, logrando reducir la tasa de mortalidad del ejército británico en ese tiempo desde un 42% a solo un 2% de los soldados. Por lo tanto, es la verdadera fundadora de la enfermería moderna, con su forma de tratamiento y cuidado a los heridos durante la guerra de Crimea, o sea, elaborando los cuidados de enfermería. Históricamente y con mucho énfasis durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, provocaron numerosos cambios en la formación y en las actividades de la enfermera. Fue un antes y un después, ya que los cuidados de enfermería marcaron la diferencia en la recuperación de los soldados, de los enfermos y de los heridos. En el siglo XX, la presencia de las enfermeras en las contiendas, o sea, en las batallas y en las guerras, se hace cada vez más fuerte. Gracias a ella surge la nueva forma de entender el entorno hospitalario y los cuidados higiénicos y asistenciales. En ese sentido, en esa época, la enfermera cumplió un rol epidemiológico y un rol de salud pública y de salubridad con el tema de los hospitales de campaña, de los enfermos y de los heridos. Esto también se puede extrapolar a los desastres naturales, no solo enmarcándolo en los desastres causados por el hombre, sino que enmarcándolo en todos los tipos de desastres que generen alguna alteración en la salud de las personas de forma masiva. Por lo tanto, el rol de enfermería en la recuperación de esas personas es fundamental. Los invito a seguir este link donde podrán ver algunas experiencias de enfermería en los contextos bélicos. Malta,
Malta, una pequeña isla en medio del Mediterráneo, un país con una tradición médica de cerca de 500 años. Durante la Primera Guerra Mundial, Malta se ganó el apodo de la enfermera del Mediterráneo, tras recibir a más de 100.000 soldados heridos de todo el mundo en sus atestados hospitales. Detrás de mí se encuentra el muelle y el montacargas que llevaba a los soldados heridos hasta el hospital naval Vigy. El solo hecho de llegar hasta aquí ya era considerado una hazaña. Los barcos del hospital tenían que eludir las minas y los submarinos alemanes. Además, dentro de los barcos repletos de gente, las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente. Tocar tierra era un alivio enorme, pero para muchos el infierno recién estaba empezando. Para el final de la guerra había 27 hospitales con más de 25.000 camas ocupadas por hombres en servicio. Y fue aquí, en el Hospital Naval Vigy, a donde llegaban los heridos más graves. El soldado de caballería Robert Hugh Martin recibió un disparo en el corazón en Salónica, el 14 de noviembre de 1917. Pensaban que la bala estaba en su corazón y se planificó una cirugía para el mes siguiente. Charles Ballance le sacó la bala de su ventrículo derecho. Para la operación organizó una transfusión de sangre directa de otro hombre. De hecho, la operación debió terminar rápido porque el donante de sangre colapsó. Malta, 30 de enero 1918. Querida Lily, espero que estés bien. Yo estoy bien. Le envié a Herbert una carta. El hospital está donde puso una X. La vista es grandiosa. Envíales a todos un beso de mi parte. Escribiré pronto. Tu hermano querido, Bob. Fue un procedimiento muy riesgoso, pero resultó un éxito. Lamentablemente, un mes después, Martin murió de septicemia, algo muy común en la era preantibióticos. Hay una verdad difícil de confrontar sobre lo que pasó en Malta durante la Primera Guerra Mundial. La medicina no estaba a tono con los horrores que la maquinaria de guerra podía generar. No obstante, lo que se logró aquí fue notable. Y a pesar de lo inmenso del desafío, muchos miles, si no decenas de miles de soldados aliados le deben su vida a la enfermera del Mediterráneo. Pero además, también nosotros tenemos la enfermería en los desastres con un rol mucho más preventivo. Las enfermeras trabajan en las comunidades y esto puede otorgarle a las comunidades una gran variedad de medios y de especialidades, ya sean clínicas o de especialidades con el trabajo en la comunidad, de forma más bien preventiva. Se integran a diferentes grupos multidisciplinarios y aplican los principios de la enfermería comunitaria y la salud pública, por lo tanto, pueden fomentar estos trabajos y contribuir a la preparación contra desastres, a actualizar los conocimientos, considerando los diferentes escenarios, las diferentes poblaciones y los tipos de desastres, o sea, las medidas de prevención primarias, secundarias y terciarias. Por ende, la valoración de enfermería y las intervenciones que puedan realizar son importantes considerando las necesidades de la comunidad. En conclusión ya más general, entonces, conocimos el día de hoy que la existencia de políticas de prevención, de mitigación y respuestas ayudarían enormemente a disminuir los daños ocasionados por los desastres, ya sean naturales o humanos. Las reacciones de las personas además son resultados de un contexto social, viendo el desastre como un fenómeno social, las cuales deben alejar a la población del caos, descontrol y desconfianza social y contribuyendo hacia una población que pueda ser más solidaria y más voluntariosa. El Consejo Internacional de Enfermería estima además que las enfermeras tienen una importante función que desempeñar para paliar las consecuencias de los conflictos armados y en este sentido para paliar las consecuencias de todos los desastres, por las situaciones de urgencia y las necesidades de salud a largo plazo de los refugiados y de las personas desplazadas del país, otras poblaciones civiles y personal herido de las Fuerzas Armadas. También destacan acá, y yo no lo quise desarrollar a lo largo de la presentación, pero quisiera mencionárselos ahora, el tema del resguardo hacia también el personal de salud en estas situaciones bélicas, que el Consejo Internacional de Enfermería hace bastante énfasis en que sea un elemento y las entidades de salud sean resguardadas de los posibles ataques y los conflictos bélicos. Y finalmente, el trabajo con la comunidad en los desastres naturales es una oportunidad de liderar y de velar por el cumplimiento de los procesos del Plan Nacional de Protección Civil.
Muchas gracias por haber compartido el día de hoy esta aula virtual. Los invito a revisar la bibliografía que se sugiere en algunas temáticas que quisieran desarrollar un poco más, y además los invito a que el conocimiento no se quede con ustedes, sino que sean capaces de compartirlo, no solo con sus compañeros de enfermería o en el ámbito del desarrollo de la profesión, sino que compartirlo con sus familiares, con sus comunidades cercanas, con el fin de que esta cultura de la prevención sea transversal y sea transferible a las diferentes personas.